Si te gustan los panqueques y las Oreos, mira este video porque esta receta es muy fácil de hacer, te queda algo bien esponjoso y cubierto con Nutella, es una locura. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar esta receta. Para preparar estos panqueques vamos a arrancar en una procesadora, agregamos las galletitas Oreo y las procesamos. Más o menos después de 1 o 2 minutos que ya las tengan bastante hechas polvo, dejamos de procesar y por el momento las vamos a reservar. Acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes están en la descripción del video. Me llevo este bol y traigo otro con las otras galletitas. Estas no las voy a procesar, sino que las voy a romper en pedacitos chiquitos. Cuando termino de romperlas todas, esto también lo reservo y traigo un bol. Acá, si tienen en un tamiz, agrego la harina y el polvo para hornear. Lo tamizamos. Si no tienen tamiz, también pueden agregarlo directo, pero siempre es mejor usarlo para romper esos grumitos que a veces quedan. Ahora seguimos con el azúcar, la sal y las galletitas Oreo que procesamos. Estos son nuestros ingredientes secos. Ahora con un batidor lo vamos a mezclar bien y cuando veamos que está todo de un color bien homogéneo, seguimos agregando el huevo, el aceite, la esencia de vainilla y la leche. Esto lo vuelven a integrar bien. Acá si tienen una espátula traten de pasarla porque siempre queda harina pegada en algún lado. Seguimos batiendo y cuando lo tengan bien integrado agregamos los pedacitos de galletitas Oreo que rompimos. Mezclamos un poquito más y ahora sí, nos llevamos esto un minuto, me llevo todo esto que quedó vacío y nos movemos a una hornalla. La prendemos a fuego medio, ponemos una ollita arriba, para que salgan bien doraditos agregamos un cacho de manteca, esperamos a que se derrita y mientras díganme en los comentarios, ¿qué tan fanáticos son de los panqueques? ¿Los prepara muy seguido? Cuando se haya derretido, agregamos un poco de la mezcla y vamos a dejar que se vaya cocinando bien despacito. Si esto lo pueden tapar con algo, mejor. El polvo para hornear va a hacer que estos panqueques queden bien gorditos. Cuando ya vean que están todos los bordes bien cocidos, lo dan vuelta. Y de este lado lo dejamos más o menos 2 minutitos más. Con eso ya termina la cocción. Pasado ese tiempo, lo paso a un plato y preparo la sartén para el próximo. Agrego el cacho de manteca, espero a que se derrita. Ve que saqué quedó bien doradito, eso es gracias a la manteca. Una vez que está toda derretida, agrego el resto de preparación que quedó, este va a salir un poco más grande. Y como el otro, lo dejo cocinando bien despacito. No se desesperen si ven que se les pegó a la sartén. Los panqueques siempre al principio se pegan, pero después se despegan solos una vez que están bien cocidos. Cuando ya lo vean bastante sequito del lado de arriba, lo damos vuelta, esta vez con 2 espátulas para que no se me rompa, y lo dejamos 2 minutitos así. Pasado ese tiempo, lo paso al plato, nos movemos del fuego, y acá les voy a mostrar cómo hacer que Nutella sea mucho más blandito y fácil de agregar. Traemos un bol grande, le agregamos agua hirviendo, ponemos acá mismo otro bol más chiquito y acá adentro agregamos el Nutella que vamos a usar para los panqueques. Después de agregarlo en el bol, lo vamos a ir revolviendo para que vaya ganando temperatura de forma pareja. De a poquito esto se va a ir poniendo cada vez más blandito. Otra forma de hacer esto es poner el Nutella en un bol y llevarlo al microondas de a 10 segundos. Después de 10 segundos de microondas, sacan, mezclan el Nutella y lo vuelven a llevar. Esto es porque si lo ponen demasiado tiempo seguido se puede llegar a quemar. Cuando lo tengan así de blandito, nos movemos a nuestro panqueque y se lo vamos echando por arriba. Después de agregarlo, lo esparzo bien que va a ser súper fácil. Si quiero cubro bien todo el panqueque y acá les corto un poco para mostrarle la delicia que es esto. Si querés más recetas de panqueques o con Oreos, pedímelo en los comentarios. Y si te siguió el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.